Hola, un saludo para nuestra preciosa y querida audiencia de Radio y Televisión Vida. Nos encanta el poder saludarles en una nueva edición de este programa Raíces del Cristianismo. Los cristianos de los 3 primeros siglos, vemos cómo vivieron. En el anterior episodio estuvimos viendo los esenios y en esta ocasión vamos a saludar primero al pastor y vamos a ver los personajes de este tiempo que tienen un nombre muy bonito y que viene de... Bueno, después lo decimos. Bueno, buenos días, buenas tardes, querido pastor Félix. Buenas noches. ¿Cómo está? Ahí me lío. Aquí es de día, con estas luminarias, ¿no? Sí, ¿no? Con estas luces, pues la verdad es que se nos hace de día siempre y estamos contentos. ¿Qué tal? Me alegro de poder saludarle y poder Muchas gracias, Pepi. adentrarnos en estos personajes que se llaman... Sí, celotas. Los celotas. Los celotas, que eran un grupo muy particular, en buena medida responsable en buena medida de la catástrofe nacional, porque los celos a veces son peligrosos, ¿no? Claro, el nombre viene de celos. De celos. Wow. Celotés, es en griego, celoso. Y también, pues, de ahí viene del plural los celotas, los celotáis, ¿no? ¿Y celosos de qué? Bueno, celoso de Dios. Sí. Fíjate bien. Veremos, pues eso, veremos cómo realmente ellos se inspiran o siguen el ejemplo de Finés, levita, ¿no? Del Antiguo Testamento, el número 25, del 6 al 15, 25. Aquí hay un relato muy interesante donde se inspiran 25, ¿verdad? Dice el texto bíblico que estando Israel en una situación muy delicada, dice que dice 25:11, número 25:11, dice: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Ajá. ¿Qué había hecho este Finés? Dice que, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, había habido una matanza en el pueblo y este irresponsable israelita, pues, me dio una... La matanza se había producido por causa de la relación sexual entre los israelitas y las mujeres madianitas, ¿no? Y entonces resulta de que moabitas, resulta que no era un pueblo escogido por Dios. No era, y además era un pueblo de tropezadero para Israel. Y este hombre, pues, mientras que todo el pueblo de Israel lloraba delante de los ojos de Moisés, de Aarón, de los líderes del pueblo y de todo el pueblo, pues trae a una mujer que le gustaría a él mucho y sería muy hermosa, y entonces resulta de que la trae a su tienda, la mete en su tienda y empieza a tener relación sexual con ella, mientras que todo el pueblo se escucha el llanto de dolor, de luto del pueblo. Terrible, ¿no? Eso es una frivolidad lamentable, ¿no? En la que incurre indolencia. El hombre llevado de su pecado, prácticamente, ¿no? O de su estupidez, de su falta de sensibilidad espiritual, diríamos, ¿no? Entonces, pues, dice, y lo vio Finés, esto lo vio Finés, hijo de Eleazar, ¿no? Hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alcanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. O sea, estaban en el acto sexual y él les clavó la lanza por la espalda a uno y por el vientre al otro, ¿no? Y entonces, y murieron de aquella mortandad 24.000. Y a este hombre, pues, no le... O muerto, 24.000 muertos, y tú te dedicas a tener relación sexual, además, descaradamente. Y justamente con una persona que, digamos, no, con una persona que pertenecía al pueblo, que había sido tropezadero para como una este pueblo. También. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo
a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Por tanto, no solamente era relación sexualidad, sino también religiosidad. Claro. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y la hora de la ira de Jehová se apartará de eso. Entonces Moisés dijo esto a los jueces, ¿no? Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, qué terrible. escuchaba los gritos y este insensato o insensible, brutal de que en su tienda, pues no eran tiendas de lona, Claro. de pelo de cabra, ¿no? Sí. Y entonces, pues ahí él manteniendo su relación sexual, disfrutando, y los demás llorando. Esta insensibilidad es lo que resalta el texto, ¿no? Por tanto, no ya solamente la relación sexual con paganas, sino que se habían valido del sexo, de lo sexual, para inducir llevarles a Israel a la idolatría. a su religión, digamos. Con esto hay que tener mucho cuidado también hoy, porque ocurre Claro. lo mismo, ¿no? Claro, eso quería preguntar, Félix, porque hoy en día también ocurre el tema este de las relaciones sexuales y sabemos que cuando te unes en una relación así, no solamente se une el cuerpo, sino... sino el la ideología, el alma espiritual también, el también. espíritu, ¿no? Entonces hay una unión mística, podríamos Ajá. decir, ¿no? Que se da, que es tal, ¿no? Sí. Esa unión, indudablemente, lo que hace ya de entrada es frenar el fervor espiritual del cristiano. Exacto. Entonces, hoy día, pues la catástrofe la estamos viendo en los iPads, los teléfonos móviles, y ahí están, pues, las pornografías, ¿no? Y si no pornografía, el erotismo. Hay mucho erotismo. Hay Sí, mujeres totalmente. que bailan solas, que tienen unos cuerpos espectaculares, ¿no? Y solamente enseñan, pero sus movimientos sinuosos, la verdad es que son tremendos movimientos sí. que seducen, que atan. Entonces, dedicarle tiempo a esas visiones, pues matan, enfrían, entristecen. Y el contaminan espíritu. muchísimo Por el supuesto, espíritu. porque ya le quita al cristiano, pues, ese fervor, Sí. ese entusiasmo por lo espiritual. Entonces, la participación en la vida de la Iglesia ya no es tan alegre. ¿Por qué? Porque hay una mala conciencia. Eso Y es. cuando uno está lastrado por la conciencia, una conciencia herida de pecado, pues resulta de que... Ya no... Y muchos sí. lo que quieren es tener su paz, una conciencia en paz, y para eso lo único que pueden hacer es distanciarse de lo espiritual si quieren continuar cultivando esas visiones lamentables. Por tanto, desde aquí queríamos advertir a muchos cristianos, a las personas que nos están escuchando, sobre todo si son cristianos evangélicos nacidos de nuevo, cuidados, hermanos, hombres y mujeres, con los vídeos estos que aparecen a multitud en YouTube En todos sitios, y en TikTok. en Facebook. Yo lo veo en Facebook, ¿me entiende? Y esto es algo... Bueno, y un montón de redes tremendo. sociales que eso está tremendo. Ahora- Y no solamente para gente que, digamos, tiene una personalidad o tiene un carácter ya formado, sino también sobre adolescentes y que niños. eso es el gran problema, Y el es gran peligro, ¿no? terrible, eso es Exacto. terrible. O sea, Ahora también hay una serie de programas que los veo y te mete uno detrás de otro. En el momento que paras para ver uno, algo que te ha llamado la atención, Sí. o incluso te ha saltado porque ellos lo saben hacer. sí, Tú no necesitas hacerlo. Yo muchas veces me ha pasado que estoy pasando el móvil y Y de entonces pronto resulta de está que ahí. lo tengo a una distancia que no lo he tocado y ya me salta. sí. No, Sí, lo pone muy fácil para que... Hoy hay día también, pues, la monta de los animales, ¿no? Es una cosa animal, pero francamente la zoolatría Sí, ahí o está. la zoofilia es también una triste y poderosa realidad. Sí, y por señor. eso tienen ese éxito esos programas Sí. en Facebook, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado. Nosotros no somos ñoños, no somos pusilánimes. No. Simplemente tenemos conciencia de que hay cosas que van contra el espíritu. Y el apóstol Pablo lo dice. Si vivís para el espíritu, viviréis. Pero si ponéis en práctica las obras de la carne, No. moriréis. Claro. Viviréis una situación como de muerte espiritual. Os inutilizaréis para el evangelio, para la iglesia.
y también para la vida en la familia, porque cuando uno no está espiritualmente fino, la propia familia percibe eso. Claro. Es conveniente que estemos siempre espiritualmente finos. ¿Por qué? Porque de momento te asalta la tormenta y si no estás fino espiritualmente, reaccionas carnalmente. Exacto. Y entonces puedes ocasionar daño. Sí. Mientras que si estamos en sintonía con el Espíritu de Dios, aunque nuestra reacción, sea como sea, no va a ser tan impropia de un cristiano como si estamos en la carne. Claro, ¿no? totalmente. Por tanto, cuidado. Sí. Hay que tener mucho cuidado y irnos a la cama no con imágenes de sexo y de Importante. cuerpos excelentes, Sí. con erotismo, ¿no? Sino irnos a la cama con un salmo en la cabeza, o Qué bonito. con un pasaje de los evangelios, ¿no? Sí. O con una historia bíblica bonita, inspiradora, o con una carta del Nuevo Testamento. Claro. Y eso es lo más sensato. O sea, tenemos la responsabilidad de mantenernos puros y limpios. Y ahí, eso lo necesitamos vivir en este siglo XXI. Exacto. Yo me estaba acordando de cuando empecé a trabajar en un trabajo nuevo que trabajamos un montón de horas, Sí. y cuando me fui a dormir estaba súper cansada. Sí. Lo último que había hecho era trabajar, ducharme e irme a la cama, y soñé con el trabajo. no, es así. Por lo importante de Pero eso qué es- nos alimentamos, y sobre todo a la hora de dormir, qué comemos, ¿no? Exacto. ¿De qué nos alimentamos a través de la vista? Yo recuerdo que los primeros días que yo empecé a trabajar en Alemania, tenía 17 añitos, Sí, cuando yo me iba a dormir, lo que sigue trabajando. lo que llegaba a mi mente era la dichosa cadena aquella cadena alemana, y siempre veía la cadena, hasta que me tuve que acostumbrar a ello y ya. Y ya ¿no? sé. Pero es así, ¿no? Entonces, ¿con qué nos acostamos en Lo último que vemos. Es lo último que vemos. Tenemos que alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, y ya vemos que el grandísimo problema que ocasionó la mirada en la Biblia, ¿no? Sí. Adán y Eva, pues Eva fue seducida por la hermosa visión del árbol, del fruto del árbol, ¿no? Sí. Y el apóstol Juan, en su primera epístola, pues nos habla también de eso, del poder de la visión. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos. De los ojos. Wow, cuidado con Y los vivimos ojos ahora que mismo miramos. en el dominio no de la palabra, sino de la imagen. La imagen. Por tanto, nuestros Cuidado. ojos están siendo atacados, bombardeados continuamente Sí. por imágenes muy seductoras, Sí. ¿no? Imágenes muy bonitas, imágenes que tienen un poder de captación tremendo, ¿no? De Y así, seducción, pues, ¿no? Poder de seducción. Sí, seducción, porque oiga, hay a veces son figuras personas Sí. que tienen unos cuerpos preciosos, ¿no? Sí. Y con unos movimientos sensuales, bailando. No soy Sí. experto en esto de los bailes, ¿no? Pero claro, esto es tremendo, esto es bonito, ¿no? Sí. Esto es bonito, pero claro, si te Pero aquí- quedas mirándolo, Claro, ya. ¿a qué está apelando? Exacto. Ya te. No, fuera. Uno tiene Sí. que tomar la decisión de decir hasta aquí, Chaco, basta, ¿no? Y si ves que eso te va a hacer, lo pasas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el problema, que Eva se quedó enganchada por los ojos. Claro. Y también, pues, en la Biblia vemos muchos ejemplos, ¿no? Pero y justo que Eva se fijó, porque había frutas de todo tipo, Claro. y se fijó en lo prohibido, en lo Sí, lo prohibido, Eso ya lo sabemos, ¿no? lo prohibido es lo que causa nos llama. Mayor atención, ¿no? Sí. Y entonces, pues, tienes ahí 10 puertas y puedes entrar por las la 9 y hay una prohibida y como Sí. lleve mucho tiempo ahí, Nos llega un momento en inclinamos. que abres la puerta, sientes la fuerte inclinación de abrirla, ¿no? Porque Sí. Pablo dice también, yo no conocería el pecado si la Biblia no dijera no cometerás adulterio o no matarás, ¿no? Entonces yo descubro en mí pues esa inclinación, igual
ahora Sí. tomo conciencia de que el pecado está en mí, ¿no? Entonces, las prohibiciones también tienen por objeto, son una especie de prueba, ¿no? Y yo creo que estas mujeres, digamos que era prohibida para este... Sí, estas mujeres eran prohibidas, eran moabitas, eran dioses ajenos, dioses extraños, Sí. y su objetivo es que el pueblo de Israel estaba en los mismísimos comienzos, por tanto la pureza de la fe era fundamental y era conveniente que estas personas, pues Israel tuviese su relación y cogiese sus mujeres desde dentro Claro. del pueblo. Aunque hay que decir también que salieron un puñado de egipcios, ¿eh? Sí. Y entre los egipcios seguramente esclavos de otras naciones, iban también. Pero estos se sujetaban a la ley de Dios. ¿Vale? Y entonces en la Biblia no es un libro, hay un texto bíblico, ¿no? Creo que ya lo leímos en alguna ocasión, cuando Dios le dice a una, sí, Dios, Moisés, porque Dios habla por boca de Moisés, ¿no? Sí. Cuando dice, cuando fueres a la guerra, Sí. y vieres una mujer hermosa, después de haberlo destruido todo, y vieres una mujer hermosa y la quieras tomar para ti, Sí. como esposa, sobreentiende, pues te la llevarás a tu casa. Le cortarás las uñas de las manos y de los pies, le arreglarás el cabello también, y pasado un mes te podrás llegar a ella. Ya será tu mujer. ¿Eso lo dirá en Levítico, quizás? No, ¿O en alguno...? lo dice, ¿Esos creo libros? creo que lo hemos... No, yo no recuerdo. ¿No recuerdas esto? ¿No eso de Pues cortarle las uñas? sí. Era como una purificación o algo de eso, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y llorará a su padre y a su madre. Vamos a ver, espérate un momentito, vamos a ver, vamos aquí al Ya. texto. Sí. Y es un texto muy interesante porque eso es mucho antes, que a veces se dice, no podemos casarnos con personas que no comparten nuestra fe. O lo mejor es casarse con personas. Ya, pero pasaban ese proceso del mes y todo, digamos, ese ritual, entre comillas, de supongo que purificación. Sí, pasado este proceso, entonces ya podía contraer matrimonio, llevarla a su Ya. casa y entonces ya no podría usarla como una persona, en fin, como si no fuera su esposa. Claro, ya la Lo que tenía trataría como algo suyo, ¿no? Exacto, Digamos, ¿no? como... Y tenía que darle todo los respetos, ¿no? Está el texto aquí, Ajá. que uno lee a veces tan poca referencia, no sé si Sí. aquí o en Deuteronomio. Qué curioso, el Señor. Entonces, sí, ¿no? Y entonces pues eso es muy importante porque aquí se ve claramente, ¿no?, cómo Sí, no pasa nada, lo podemos buscar más adelante si acaso no lo encuentra. No, está aquí. Es que me confundo a veces, lo sitúo en números y es en Deuteronomio. Dice el texto, fíjate, Deuteronomio 21:10 en adelante. Ya. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, Sí. y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, codiciarle es despertar, Sí. anhelo, y mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza, Vaya. y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa. Y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Wow. Entonces, curioso. fíjate el caso. Van a la guerra, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, ¿quiénes son los enemigos? No son israelitas, son los pueblos de al Claro, de lado. otro pueblo, claro. Pueblos de al lado. Sí. Entonces, y esto se dice en Deuteronomio, lo dice Moisés, todavía vivo Moisés, ¿no? Ya. Entonces resulta de que le dice, si vieras a una mujer que conquista tu corazón, diríamos hoy, que te gusta. Porque tu te gusta encanto, lo que ves. Te quita la cabeza, por resulta de que te puedes casar con ella. Ya. Y procederás a cortar rae su cabeza, el pelo de su cabeza, corta las... Eso sería como una deshonra cortarse la cabeza. Bueno, el pelo. era más bien un acto de purificación. Ajá.
¿vale? Ya. Como que a partir de ahí lo de atrás queda Queda atrás, atrás, sí. sepultado y Como un empezar una vida de nueva. nuevo. Exacto. Entonces, todo es nuevo, ¿no? Esa era la idea. Pero fíjate bien que esta es una mujer a la que le han matado el padre, la madre, los hermanos, tal vez incluso el marido, Claro. Vecinos, otros familiares, Vaya. el tío, la tía. Esta mujer, ¿cómo tiene que estar cuando un israelita se la lleva a su casa? Bueno. Es adoradora de falsos dioses, Claro. de otros dioses. ¿Cómo tiene que estar esta mujer? Claro. Aunque pase un mes. Muy mal. Claro. Se acordará Menudo de su sufrimiento. padre y de su madre. Claro. Se acordará a lo mejor de su hermana pequeña o de su hermano pequeño. Se acordará de su marido o de su novio. Seguro. Un corazón lleno de dolor. Y este hombre pues la amará y seguramente pues sí, ya se sentirá feliz de que ha tenido esa suerte de tener una esposa israelita, pero en fin, y su Dios, llama a su Dios. Ha sido educada durante toda su vida en un falso Dios. Y sin embargo se admite en el pueblo de Israel. Vaya. Por tanto, se podían admitir, los israelitas se podían casar con mujeres extranjeras. Ya. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no representaban ningún problema que una guerra. Bueno, una guerra no, cuidado, porque la guerra cada año, dice el texto bíblico, que por abril, en primaveras, los reyes salían a la guerra. Sí. Por tanto, las guerras ya eran costumbre, ¿no? En esa Ya. época, ¿no? No es el texto Esdras y Nehemías donde se dice, venga, divorcio, divorciado de todas las mujeres extranjeras. La situación es muy distinta. El número de mujeres extranjeras con la que los judíos de Jerusalén habían contraído matrimonio era tan sumamente elevado Sí. que ellas pues ya no conocían la ley de Dios. No conocían la ley de Dios. Y seguramente que estos israelitas eran también un poquito dejados en cuanto a la observancia de su fe. Ya. ¿Y qué pasaba? Las mujeres, las madres, eran las que instruían en la fe a sus hijos. Entonces, el tema llegó a adquirir unas proporciones ya lamentables. Claro, qué problema. Al tener hijos con estas Con el mujeres. hijo de esta mujer, y desde la base, desde el nacimiento, los niños iban a ser instruidos en la fe pagana Sí. de Sí, unos sí, dioses extraños. No, Eso iba en problema. contra del primer mandamiento por completo. Sí. Ahora bien, cuando se dan esas circunstancias, es lo que hubo allí. Aquello fue un desmadre nacional. Sí. Y a ese desmadre nacional Se les fue de las manos. tuvo que darse una respuesta dramática. Ya. ¿Vale? Pero que no se puede utilizar ese texto como para hoy decir, las mujeres no se pueden, las cristianas no se pueden casar con inconversos. Hoy, Pero mujer u hombre. Vamos a ver, esta mujer, Bueno, hay casos y casos. hay casos y casos, ¿no? Claro. Pero vemos también que hoy día en nuestro sistema de iglesia, yo hablo como bautista, ¿no? Donde el gobierno de la iglesia radica en la asamblea, no es el pastor, sino en la asamblea, la propia iglesia la que toma las decisiones y se vota todo, ¿no? Entonces, en esas asambleas no puede participar una mujer inconversa que esté casada con un miembro de la iglesia o un hombre que esté casado con una mujer. ¿Por qué? Porque requisito para eso es haber creído, haber sido bautizado. Claro. No estás bautizado porque tampoco has creído, tú no formas parte de la vida de la iglesia. A nivel impersonal en tu casa, vale, te puede influir, pero Sí. también se da el caso de que personas con fe firme han influido en sus maridos. Entonces, Claro. y después también se da el caso de que ya a estas alturas es justo y conveniente decirlo, hay divorcios entre cristianos de muchos años de fe en la iglesia. Sí, qué Por tanto, tristeza. decir que te vas a casar con un cristiano, eso no es garantía de éxito matrimonial. Pues no. ¿Vale? No. Hay mucha... Eso estaba hablando precisamente el otro día con una chica. Exacto. Entonces, bueno, por tanto, hay que tener cuidado con decir, no, el Antiguo Testamento no prohibía. Ah, sí, hay unas leyes generales, pero aquí están después los detalles, las particularidades, ¿no? claro. Tú te puedes casar con una mujer, Pero- esa mujer, vamos, yo me imagino que acabaría odiando a Jehová Dios. Claro, ¿Por qué? luego, Porque claro, permitían que se podrían casar, pero luego venían problemas. También, eso hay que mirarlo. Y entonces, pues, este es el caso, y
y nada, bueno, y Lo de Inés, el celote. Inés, El celote, ¿no? ahí se levantó bueno, su celo al ver a este hombre. sí, él vio a esta, pero era una mujer que había provocado a Israel a apartarse de la fe. Ya. Pero además era también, pues, el caso, era una multitud de mujeres y los moabitas posiblemente habían utilizado a las mujeres como un recurso para sus fines estratégicos, políticos, ¿no? Entonces, y sobre todo era el escándalo, la frivolidad, mientras que el pueblo está llorando. Moisés y los ancianos del pueblo están reunidos delante del templo, del tabernáculo, llorando por el dolor, por la muerte ocasionada por el juicio divino. Pues resulta de que este frívolo mete a una mujer moabita a la vista de todo. Aquí no ha pasado nada, pero tú no te has enterado de lo que ha pasado en el pueblo. Tú no valoras lo que... Hay gente que tiene esa insensibilidad espiritual. Tristemente, sí. Y eso es lo que severamente se juzga aquí también. ¿Vale? No puede ser esto pasado por alto. Claro. Entonces, pues, vemos el mismo caso de Nehemías y eso, que cuando las mujeres son muchas, y pues resulta de que puede haber un desequilibrio. Pero esto no significa que no se pueda, que no se pueda uno casar hoy día un evangélico con una persona que no sea de nuestra fe. Date cuenta, una famosa pagana que acabó convirtiéndose en Ruth. Sí. Ruth era moabita también, de este pueblo. Sí. Moabita. Así es, sí. Y resulta de que no se le cerró la puerta. Y algunos esgrimían, parece que algunos esgrimían esta condición de semi-extranjero del rey David para rechazarlo, porque era descendiente de una moabita. Ya. ¿No? Pero Dios no desecha a nadie. Además lo dije, y el extranjero que quiera vivir entre vosotros, pues guardará vuestras fiestas y lo trataréis como uno del lugar. Y Dios admite al extranjero entre nosotros. Sí. Dios admite, conoce la humanidad de que una persona, pues como Ruth, Noemi, sus hijos y otras personas pueden también. Bueno, y a última instancia nos admitió a nosotros también, que éramos extranjeros. Pues, y advenedizo, como dice la palabra. Así es, ¿no? Como dice el apóstol Pablo también, muy bien, ¿no? Entonces, esto es lo que este Finés hace. Viendo ante tanta indiferencia, ante tanta frivolidad espiritual y moral, pues resulta de que ensarta con la lanza a los dos y se acaba en ese instante la ira de Dios. O sea, el pueblo ha comprendido, es duro, ¿no? Pero es más que el Señor ahora ya no se muestra así. No, pero ante aquel mundo era así. Aquel mundo era así, pero el Señor manifiesta también su ira, ¿no? Pero no obstante, tú lo dices muy bien, el Señor no se muestra así porque estamos viviendo bajo la gracia. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia viene por medio de Cristo. Qué bueno que vino el Señor Jesús. El Señor nos trae, la gracia es Cristo en persona. Amén. ¿Y qué es la gracia? Pues mira, estudia la persona de Jesús, lee acerca de Jesús y te darás cuenta de lo que es la gracia. Amén. ¿Y no nos vendría mal un poquito de ese celo, de esos celotas? Pues no nos vendría, aunque a veces, sí, tenemos que ser celosos de Dios, celosos del Evangelio, pero no tenemos que confundir este celo con actitudes radicales, violentas, que vemos a veces en algunos miembros de nuestras iglesias. Sí. Que dan una bibliazo. pasión y una energía en condenar al otro. Sí. No, eso no. El celo del Señor, Jesús dijo, el celo de tu casa me consume. Me consume y es más amable. Exacto. Entonces, ¿hay alguien más cariñoso, más amable, más celoso de Dios que el Señor Jesús? Así es. Sin embargo, ¿cómo fue Él? Pues ese celo es el que yo quiero para mí. Así es. Y ese celo es el que yo quiero que tengan los cristianos que yo conozco. No me interesan esos celos que en fin. Ni tampoco la pasividad del otro o la indiferencia del otro. No, por supuesto. Nosotros vamos a guiarnos por el celo del Señor Jesús, ¿no? Pues bien, los celotas, ¿cómo surgen? Pues surgen, parece
como una división de los fariseos. Ya. Los fariseos se caracterizaban también por su extremado celo, Sí. por la ley, ¿vale? Sí, Más sí, que sí. los saduceos, que eran el grupo de los altos sacerdotes y que eran muy contemporizadores, eran pro-helenistas, pro-cultura helena. Los fariseos no, esto querían la fe judía. Bien, entre estos fariseos hay una división. Sí. Y entonces la mayor parte, el grupo mayor, pues asumió la subordinación a Roma como un castigo divino. Sí. Y sostenían que solo cuando Israel guardara perfectamente la ley, Dios enviaría a su Mesías. ¿Vale? Y ellos tenían claro que el dominio de Roma sobre ellos era un castigo divino. Vaya. ¿Cómo quitárselo de encima? Observancia de la ley. Eso era Vamos a así. observar la ley. Realmente era así. Pues sí, realmente era así, porque el Señor, cuando sus hijos son fieles y observan una actitud de compromiso con su palabra, Dios bendice y las circunstancias las guía de tal manera que es posible la liberación de yugos y de cosas, ¿no? De hecho, hay un texto que dice, parece que en Proverbios dice, cuando los caminos del hombre son del agrado de Dios, Aún a sus a enemigos, sus enemigos hace estar en paz. mi favorito. Exacto. Bueno, pues este es el caso. Está un Buenísimo. poquito la filosofía. Yo creo que sí, que cuando uno sigue los caminos de Dios y manifiesta pues esas virtudes propias del Espíritu Santo, pues entonces la gente lo ve y finalmente acabamos incidiendo en ellos, en su voluntad, y es posible una relación diferente, ¿no? Sí. Este era el concepto del grupo mayoritario de los fariseos. ¿Vale? La subyugación a Roma es un castigo divino, Sí. pero nosotros podemos superar esto por la más perfecta observancia de la ley de Dios. Entonces, Dios enviará al Mesías. Que es un poco lo que nos pasa hoy en día. A veces, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, como ellos aquí, bajo el yugo Sí. romano, digamos que hicieron reflexión y dijeron, vamos a buscar más al Señor. Exacto, sí. Y el Señor lo usa también con nosotros. Pasamos También es así. situaciones difíciles Ahí y sí. nos Nos apela buscamos más al a Señor. buscarle. ¿Por qué hemos llegado? Porque entendemos también Sí. que a veces hay parte de culpa o en las situaciones difíciles que atravesamos. Sí, señor. Culpa personal, y entonces yo, Sí. ¿dónde he fracasado? Perdóname, me distancio de ti, he tomado decisiones equivocadas porque entiendo que estaba apartado de ti y no me asistió la sabiduría y la humildad del Espíritu para tomar esas decisiones que me han complicado la vida, Sí. ¿no? Sí. Pues bien, entonces estos eran los fariseos, ¿no? Pero no todos los fariseos participaban de esta idea, aunque sí el grupo mayoritario. Un grupo quería llevar a cabo de manera radical la observancia del primer mandamiento, solo Dios, ¿no? Sosteniendo que Israel debía tener un solo Señor, y por supuesto este era Dios, Claro. y era Jehová Dios, ¿no? En armonía con Éxodo 20 y Deuteronomio 6, ¿no? Y estos judíos no reconocían a ningún otro señor ilegítimo sobre ellos, y por eso se negaban a pagar los impuestos al emperador romano. ¿Y qué le parecía eso? Porque ¿no? Nosotros sabemos que tenemos que sujetarnos a las leyes. Sí, exacto. ¿Y eso era una ley? Sí, claro, pero una ley impuesta en ninguna parte de la Biblia dice y pagarás tus impuestos al extranjero al poder extranjero que te domine. No. En el Antiguo Testamento el dominio de otros reyes sobre Israel era visto como un juicio de Dios. Ajá. Ya, claro. Exacto. Entonces, al verlo como juicio de Dios, pues ellos decían, no, es juicio de Dios porque nosotros no hemos sido fiel a Dios, ahora queremos ser fiel a Dios, queremos que Dios sea nuestro único Señor y, por tanto, le vamos a dar los tributos solamente a nuestro Dios. El diezmo a nuestro Dios, pero no al César, ni a nadie. Ya. Y entonces pues, resulta de que se provoca esta revuelta y bueno, esta situación la traen delante de Jesús también. En Marcos capítulo 12, versículo 13, aparece ya esta problemática. Vienen delante de Jesús para tentarle, ¿no?
¿Podríamos Dice, decir que estos eran los celotas ya o eran...? estos eran celotas. Y aquí vemos Llevan esa subleva. a uno, dice, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. A ver, viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Una trampa. Menuda papeleta que le presentaban a Jesús, ¿no? Vemos, aquí está la problemática. ¿Es lícito dar tributo? Los celotas decían que no. Claro. Y algunos de los fariseos también del otro grupo decían que no. ¿No? Y ahora pues le traen este problema a Jesús. Si responden que no, pues ya lo podemos declarar como rebelde ante Pilato. Sí, sí. Si responde que sí, va a perder toda su Tenía las de perder por todos credibilidad delante de la gente, ¿no? Pero no contaban con la sabiduría de Jesús. Exacto, y ahora efectivamente dice Magel, percibiendo la hipocresía de ellos, y pues no era verdad, era simplemente estos elementos no eran verdaderos celotas, se valían de los celotas para tenderle la trampa, ¿no? Magel, percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él, ¿vale? Entonces... o sea, hay que pagar los impuestos. Pues sí, Jesús está diciendo así. Jesús adquiere aquí una postura antirrevolucionaria, claramente. Totalmente. ¿Vale? Y esto, indudablemente, a los celotas no les gustó. No les gustó nada porque era... Me acuerdo que vi una película, no recuerdo cuál fue, pero me acuerdo que salían los celotas, que siempre estaban en guerra, siempre estaban sublevados todos. Y ese era su vivir diario. Sí, no es que ellos querían provocar los celotas eran los terroristas de hoy. Vaya. ¿Vale? Los terroristas de toda índole que simplemente ponen bombas para soliviantar al pueblo. Estos matan a propios y extraños. Solo que su movimiento era religioso. Exacto. Era religioso político. Pues sí. Un movimiento religioso y político, porque en aquella época religión y política se fusionaban. Eran casi lo mismo. Recuerda que el poder religioso era tanto que a partir de Julio César se levantan templos a los emperadores. Y Julio César es adorado como un dios y Octaviano también. César Augusto es adorado como un dios y entonces los primeros cristianos tienen que rendir un culto al emperador y estaba por allí el municipal de turno o el alguacil de turno en la plaza pública y entonces con un pequeño fuego ahí, un altarcito simulado y entonces los cristianos tenían que coger un poquito de incienso, arrojarlo sobre el altar portátil y decir César es Señor. Wow. Y con eso se libraba de toda persecución, aunque fuera cristiano, aunque después tuviera, y entonces pudiera continuar practicando su fe, ¿no? En oculto. Y los cristianos se rebelaron contra eso. Y dijeron, Cristo es Señor. Claro, el Señor era el Señor de todo, era Dios. Claro. Y entonces resulta de que los cristianos no querían decir, porque ese César es Señor implicaba la negación del señorío de Cristo. Claro. Así es. Al menos de una manera pública. Entonces el cristianismo y los cristianos pues eran rebajados a calidad de gente irresponsable, gente no creíble y a dónde vas con tus excelencias morales y espirituales cuando no tienes el valor de eso, ¿no? Entonces pues esto fue lo que ocurrió. Sí. Fue lo que ocurrió y claro, pues estos griegos, estos celotas que no paraban de aprovechar la circunstancia, ¿no? Lo propio de los celotas era mantener siempre una situación crispada y que motivara pues a la sublevación y a que los romanos atacasen, al objeto de que cuando los romanos atacaban se pasaban 14 pueblos. Sí. Y la esperanza de los celotas era que Israel, indignado por el abuso de los romanos, respondiera con violencia y se desatara pues la guerra nacional. Qué tremendo, sí. Y por eso los celotas, pues no había manera.
no había manera de dominarlos, ¿no? Mientras que ellos están imbuidos de esta idea y de hecho lo provocaron. Se sostiene que la guerra del año 3 a.C., año 6 a.C., fue suscitada por los celotas. Y lo que sí vemos también es que los celotas fueron ya los que provocaron la guerra del 60, que desembocó en la destrucción. Y de hecho el último bastión celota, el último bastión israelita, sí, cuando el templo se destruye en el año 68, ¿no? Los celotas todavía continúan luchando hasta el año 70. Y se refugian en la fortaleza de Masada, en el Mar Muerto. Era uno de los palacios de invierno que había levantado Herodes el Grande para sí mismo. Y en esa fortaleza están 2 años resistiendo. Vaya. Hasta que finalmente, cuando ya los romanos consiguen, los esclavos romanos, esclavos judíos, consiguen ya casi ultimar el terraplén por el cual van a acceder las tropas romanas, entonces resulta de que los constructores de ese terraplén eran esclavos judíos. Por tanto, los otros judíos mataban a sus propios hermanos. Vaya. Era un conflicto tremendo. Y lo que decía es suicidarse todos, y finalmente queda una mujer y 2 niñas, nada más pequeñas, y el resto pues había muerto todos, ¿no? Qué terrible. Antes de entregarse en manos romanas. Son celotas. Vemos los últimos que resisten ahí, ¿no? Bien, pues sí. Entonces, curiosamente, para nosotros, los evangelios sinópticos citan entre los 12 apóstoles de Jesús a uno que se llamaba Simón, llamado Celote. ¿Sí? O sea, ¿verdad? Lo hemos leído más fíjate bien, no, pues cómo realmente es conveniente entender todo este entramado para ver cómo podían la gente entender el mensaje de Jesús y que llamaba cada vez más a la paz, ¿no? Que durante algún tiempo despertó en muchos la ilusión de que pudiera ser el Mesías, pero que cuando se decanta ya definitivamente por la no violencia, pues entonces resulta de que no era lo que esperaban. No era lo que esperaban. Claro. Por eso Jesús... Esperaban un celote también. Si te das cuenta, Jesús en los evangelios, cuando le dicen es el Mesías y él lo reconoce, no se lo digáis a nadie. A Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Qué le dice Jesús? No se lo digáis a nadie. Sí. ¿Qué le está diciendo? Jesús huye de que le cuelguen sobre él el nombre de Mesías. ¿Por qué? Porque en sus días la palabra Mesías estaba tremendamente politizada. Sí. Entonces, era como que iban a liberar al pueblo. Iban al pueblo, pero por medio de la violencia, y había habido, pues eso, muchos Mesías. Claro. Y él pensaba que iban, de hecho, cuando dio de comer a todos, vinieron para hacerle rey. Sí. O sea que esa amenaza, hubo varios intentos de querer hacerle rey. Y esa amenaza la tiene que enfrentar Jesús, valiéndose, utilizando otro nombre para el Mesías, por ejemplo, el Hijo del Hombre, que es el término que él utiliza mucho. Sí. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Ese Hijo del Hombre, que parte del libro de Daniel, que es una figura mesiánica en Daniel, pues resulta que es el título que él utiliza para sí mismo. A la vez tiene un fuerte componente divino y mesiánico, pero no era utilizado por nadie de la época. Ajá. Mientras que el nombre de Mesías sí. Ya con esas fuertes connotaciones políticas violentas, como sería el Mesías el Conquistador. Exacto, efectivamente. Eso esperaban. Era lo que esperaban. Y entonces, pues, así que otro que se califica a sí mismo también de celota es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, sí, no celota político, pero sí de este grupo. Vemos cómo él asocia los fariseos con los celotas. Él habla en Gálatas, capítulo 1, versículo 4, pues Pablo habla en su relación con su pasado de perseguidor de los cristianos, se autodenomina celotes. Él mismo
No sabía yo Sí, eso de sí, Pablo. sí, celoso. Bueno, yo sabía que era celoso. Celoso, O sea, no, pero el nombre, nosotros decimos celoso y nos perdemos el auténtico significado Claro. de esa palabra. Esa palabra dicha en su mundo, en el mundo de Pablo, ¿no? Claro, tenía otro significado. Era una connotación, fíjate, Gálatas 1:14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros, de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Siendo el judío, Mucho escuchaba, más celoso. siendo mucho más celota Sí, 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 sí. y Ya. de las tradiciones de los padres. Wow. Justamente los celotas. O sea, por eso el movimiento celota se sostiene que es una escisión de los fariseos. Los celotas son los fariseos más radicales que abogan por el uso de la violencia. De la violencia. Para traer el reino. De hecho, Pablo usaba la Y violencia. Pablo Él era mandó un celota total, utilizó la violencia para erradicar matar lo a que él muchos. creía que era una herejía. Por ¿Sí? tanto, Pablo era, celota. no podemos decir, él no tuvo a lo mejor ya. esas connotaciones del celota político, pero tiene actuó ese- como un verdadero celota. El perfil, sí. Perfil, Sí. claramente un perfil celota. Wow. Entonces, y este es el mundo en que viene el Evangelio. ¿Cómo escucharían esas personas a Jesús? ¿Cómo lo escucharían? ¿No? Yo creo que muchos se decepcionaron. por Muchos eso se muchos decepcionaron. no les En hicieron. Galilea, la campaña de Jesús en Galilea, finalmente, aunque esto nos cueste trabajo reconocerlo, acabó en fracaso. Claro, Acabó en a la vista de la gente, sí. A la vista de la gente, las palabras de Jesús. No hallaron. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Que si en Tiro o en Sidón se hubiesen hecho los milagros que en ti han sido hechos, hace tiempo que se habrían Tiro y Sidón, ciudades fenicias, o sea, paganos, Sí, o se sea, habían arrepentido. Y después, ay de ti, Corazín y Betsaida, que si en Sodoma y Gomorra, por tanto, el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para vosotros. qué tremendas Es palabras. fracaso. Capernaum, Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Y Capernaum fue el cuartel general de Jesús. Claro, Ahí ahí tuvo se él encontró con sus todos. cuarteles, ahí cada vez que se movía por Galilea, él movía a Capernaum. A Capernaum, sí, es verdad. ¿Eh? Sí, sí, Entonces sí. resulta de que dejó Nazaret, cuando ya tuvo los conflictos con el pueblo y la familia, y se centró en Capernaum. Y sin embargo, Capernaum, al final, él tiene que decir de Capernaum estas palabras. Un ay, ¿no? Ay, Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, Sí. hasta el Hades serás abatida, hasta el infierno caerás. Oiga, esto significa que los que creyeron en Capernaum, en Jesús, los que eran muy poquitas personas. Sí. La gran campaña que Jesús llevó a cabo en Galilea resultó numéricamente en un fracaso, en una decepción. Sí. ¿Vale? Esto lo podemos ver ahora con las elecciones que han habido en Andalucía, pues hay grupos que están totalmente decepcionados. Los socialistas, porque la peor, en fin, la peor elección en su historia, ¿no? Sí. Después, ¿qué diremos de Ciudadanos? Ya han desaparecido. No, ahora parece que se están rearmando Bueno, con esta otra. Y Vox, Sí. que tenía unas expectativas, pero que han Se ha crecido quedado. un poquito, pero es No. el tope, ya ni más, ¿no? Sí, y lo los perdió otros de la el cuello. izquierda, que iban a barrer, partían con 12 puntos y se han quedado, ¿en cuánto? 7, ¿no? 5 y 2, 7 y 2, ¿no? Han perdido también. Entonces, pues un poquito Algo hay así. que ver la obra de Jesús ahí. Su obra fue grandiosa, pero después Jerusalén, cuando llega a Jerusalén, la multitud Te matas. asiste a su crucifixión sin Wow. decir absolutamente nada. Sí. Entonces, son situaciones, la verdad es que Jesús vino en un tiempo nada fácil. Vino en un tiempo nada y llevó a cabo su obra. Su gran obra era morir por nosotros, predicarnos el Evangelio y morir por nosotros. Ya, a partir de su resurrección y del descenso del Espíritu Santo es cuando realmente Jesús tiene su éxito. Sí. ¿Vale? Pero la gran obra que él vino a realizar era, pues, junto a la predicación del Evangelio, era la de morir y resucitar. Claro. Quizás los discípulos, como en aquel momento cuando predicó Pedro, lleno del Espíritu Santo, se convirtieron. Exacto.
Eso, tantísimas miles de personas. pues eso iba a nombre de Jesús. Eso lo Claro, ganó Jesús, que era el que estaba obrando desde arriba. Así es. Pero, humanamente hablando, en los días de su carne, pues Jesús cosechó... la dureza del pueblo era tal, la insensibilidad espiritual de Israel era tal que, lamentablemente, él se enfrentó a... Bueno, aquí hemos visto con fariseos y los herodianos. Los fariseos se juntan con los herodianos que no se podían ver mucho. Después están los saduceos por otra parte, y después están los celotas luchando a muerte entre ellos, ¿no? Y luchando a muerte, fíjate la que arman los fariseos y los celotas y los saduceos cuando juzgan a Pablo en Jerusalén. Sí. Sanedrín dice que Lisias, el tribuno Claudio Lisias, tuvo que enviar a soldados para que sacaran a Pablo de ahí porque temían que lo despedazaran. O sea que aquello fue... las rivalidades entre estos grupos era terrible. Era una rivalidad literalmente a muerte. Sí. ¿Vale? En este mundo violento llega el Evangelio. Wow. Y muchos de ellos quieren, indudablemente al principio, puede ser como ha ocurrido en nuestras iglesias también, se introducen personas que están buscando pues una verdadera revolución. Jesús trae una revolución. Sí, pero es la revolución del amor, la revolución de la cordura, la revolución del sacrificio personal, la revolución del servicio a Dios y al prójimo. Exacto. Y esta revolución no le gusta a la gente. No. No Por eso, mientras que habla, pastor, me acuerdo de lo que dice la Biblia, ya para terminar, que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. No le recibieron, efectivamente. O no le recibieron. Ese fue el caso, ¿no? O sea, el sumario que hace Juan, el evangelista Juan, sobre la vida, el ministerio público de Jesús, el ministerio terrenal de Jesús, sí, es fracaso. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Qué tristeza. Entonces, pero bueno, él cumplió Israel, su fracasó. propósito. Ahora, como decía el apóstol Pablo, la excepcionalidad de los judíos, el rechazo de los judíos, significa la inclusión de la Iglesia en el pueblo de Dios. ¿Vale? Por tanto, ha sido un éxito. Totalmente. Dios nos ha dado la vuelta, le ha dado la vuelta a la cita a Dios. A vosotros no queréis, muy bien, para los gentiles. Los gentiles van a entrar. Y hemos entrado millones y millones, que era el objetivo de Dios. Sí, y Dios cogió al pueblo de Israel como un instrumento para bendecir a la humanidad. Claro. Se lo dijo ya a Abraham. En ti serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra, ¿no? Pero Israel pensaba que ellos eran los únicos que iban a ser bendecidos y que... Y lo siguen pensando. Y lo siguen pensando. Bueno, sí, ellos piensan que también los judíos, los no gentiles podemos entrar en el cielo de Dios guardando ciertas leyes, ¿no? Las leyes noéticas, ¿no? De Noé. Pero que ellos tienen el privilegio especial de ser el pueblo de Dios, y lamentablemente en eso se han equivocado por completo, ¿no? Jesús le dijo a un famoso fariseo, Nicodemo, el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Vale? Entonces eso es importante y no fracasó el Señor Jesús porque se dan nuevas oportunidades, se abren nuevas puertas, pero no obstante duele esta dureza de su propio pueblo. Como tú muy bien has dicho, esa es la declaración sumarial sobre los años de la vida pública de Jesús es: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y era Jesús que no paraba de hacer milagros. Sí, total. Qué no corazón paraba duro. Fíjate bien, entonces, cómo nosotros nos sorprendemos, ¿no?, de que nuestras iglesias no avancen, pero cada vez somos más. Sí. Cada vez somos más y vamos creciendo. Por tanto, no hay razón porque estamos en el tiempo de la gracia y Dios está creando. Y nuestros hermanos judíos se están convirtiendo también. Hay más de 300.000, ya son casi 400.000 los judíos mesiánicos que se han convertido a Jesús, ¿no? Amén. Por tanto, es importante. Bien. Es una buena noticia. Este es un tema apasionante, pastor, de verdad. La verdad es que Estos sí. celotas. ¿Vamos a seguir hablando de ellos en el próximo? Sí.
Tenemos y todavía hablaremos mucho también de tiempo. los escribas, de los sacerdotes y levitas, que hemos hablado poco de ellos, sus funciones, y nada, y entonces pues esperemos que termine. Seguro que vamos a ser muy bendecidos. Hasta aquí llegamos en este programa. Esperamos que... Muchísimas gracias, de verdad, Pastor, por traernos todo ese conocimiento y sabiduría. Y les emplazamos a un próximo programa de Raíces del Cristianismo, esos 3 primeros siglos de los cristianos de aquellos tiempos. Y nada más, sigan en esta sintonía de Radio y Televisión Vida. Un abrazo y hasta la próxima.